Hoy tenemos una de las actividades, una de las más importantes, porque vamos a intentar hablar de qué es ser pobre. Agradecemos la presencia de Javier Saborido, que está aquí, es técnico en educación y desarrollo en Madre Coraje. Su experiencia en el tema que estamos trabajando es absolutamente abrumadora y nos va a contar y nos va a explicar cosas muy interesantes, como ya ha hecho en alguna ocasión. Antes de darle la palabra a él, va a ser precisamente vuestro compañero José Manuel Bernal, de segundo bachillerato, el que va a mostrar un trabajo sobre medición de la pobreza o cómo se podría medir la pobreza. ¿De acuerdo? Queremos que en la jornada tener visitantes que nos vengan bien, pero también que haya participación activa de la audiencia. Así que le doy la palabra a José Manuel. Bueno, tal y como ha dicho Quique, yo voy a hablar de cómo se mide la pobreza. Me gustaría empezar con dos citas. La primera es de Nelson Mandela, que decía algo así como que si la pobreza ha sido inventada o creada por el hombre, es el hombre quien tiene que tratar de buscar una solución para erradicarla. Además de eso decía que no es una cuestión de caridad el hecho de erradicarla, sino una cuestión de justicia, una justicia social. La otra cita que me gustaría remarcar es de Miguel Hernández, que dice: los años de abundancia, la saciedad, la altura eran solo de aquellos que se llamaban amos, ¿vale? Después volveremos sobre ello. Y entonces, cuando a nivel estadístico y poblacional se quiere hacer un intento de medir la pobreza, es muy complicado. Primero que nada hay que tener claro qué es la pobreza. Y es un concepto bastante complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, si decimos la realidad mesa, tenemos claro lo que es. Pero la pobreza tiene un componente social, político, de justicia, cultural, lleva muchas connotaciones de diferentes índoles. Entonces, en primer lugar, me metí en la RAE y digo, a ver qué viene como pobreza, y simplemente lo que viene era cualidad de pobre, falta o escasez. Una definición bastante escueta. Sin embargo, al buscarlo en la ONU, que definía la pobreza tal y como esto. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión social y la falta de participación en la adopción de decisiones. Como veis, esta definición es una definición multidimensional porque se tratan diferentes aspectos, no solo la falta de recursos, sino aspectos políticos como la toma de decisiones, aspectos sociales y claramente también a la hora de la sociedad, de los cuales hablaremos. Los diferentes aspectos que debe incluir la definición de pobreza se muestran aquí, que son por una parte lo material, por otra parte los términos económicos y por otra parte lo social. Condiciones materiales, cuando no tenemos recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, alimenticias y demás. Condiciones económicas, el nivel de vida, la desigualdad y la posición económica que esté dentro de tu propia clase. Y con respecto a la sociedad, cuando no tienen capacidad para poseer titulaciones, no tienen seguridad básica, exclusión y demás. Pero claro, a nivel de Estado, en España, estos estudios, en concreto el informe AROPE, que es el informe que se dedica a estudiar el riesgo de pobreza y de exclusión social que hay, lo realiza el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? La estadística es una ciencia y la ciencia es una ciencia que trata de sacar conclusiones para poder predecir algo. ¿Cómo lo hace? Estudiando la población. Para estudiar la población tiene que tomar indicadores, medidas y demás. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, pues realmente son todos indicadores matemáticos, de los cuales, aunque sé que no gustan, básicamente lo vamos a hablar. Bien. Pobreza absoluta, pobreza relativa. Simplemente es que, por ejemplo, al decir pobreza absoluta que está por debajo de un umbral, estamos utilizando una definición de pobreza unidimensional, solamente teniendo en cuenta, por ejemplo, el plano económico. Este es un índice que se lo toma el programa de la ONU por el desarrollo y dice que se llama el índice multidimensional de la pobreza. Porque, como dije antes, la pobreza no solamente tiene una vertiente económica, una vertiente material, sino que era un conjunto de hechos. De salud, cuando no tiene capacidad para nutrición o la alta mortalidad que hay. De educación, la escolarización, si tiene capacidad, qué calidad educativa hay y la calidad de vida claramente, ¿no? Electricidad, comunicación, información y demás. Bien, esta es una gráfica en la que se muestra el mundo y es el índice de desarrollo humano que también está estudiado por la ONU, fijaros como en el hemisferio norte se ven todos los países hiperdesarrollados. Y para ello lo que vamos a ver es compararlo con que este es el índice de la medida de la pobreza multidimensional
Fijaros cómo todos los países un poco más desarrollados que vimos antes no muestran de poner no data. ¿Por qué? Porque hay dos índices multidimensionales. Está el índice multidimensional 1 y el índice multidimensional 2. ¿Por qué es tan complicado para las instituciones de unificar el término pobreza a nivel mundial que incluso lo tienen que distinguir un índice para los países desarrollados y otro para los subdesarrollados, de los cuales hablaré? Fijaros que India y algunos países como Etiopía, Somalia y demás aquí destacan. Bien, esto de aquí se llama la curva de Lorenz y lo que trata de mostrar es la desigualdad de la distribución de riqueza de la población. Fijaros, el 0% de la población, nadie tendrá el 0% del dinero y el 100% de la población tendrá el 100% del dinero, está claro, ¿no? Bien, la igualdad real sería una recta porque el 50% de la población tendría la mitad de toda la riqueza existente. En cambio, al recoger datos a través de encuestas y demás cuestionarios, sale una curva así. Esta es la curva de Lorenz, que muestra la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el 60% de la población tiene el 31% de la riqueza. Es decir, que la distribución de la riqueza económica es totalmente no igualitaria. Y esta es la situación de la curva de Lorenz en el caso de España. Fijaros como a medida de los años se ha ido incrementando la pendiente y significando que la riqueza se está concentrando cada vez más en un menor porcentaje de personas. Después tenemos este, que es el coeficiente de Gini, otro indicador que se utiliza para medir la distribución a nivel poblacional de la riqueza. Y fijaros que destaca China y los países de Sudáfrica, ¿vale? Que se hacen cálculos en base a la curva anterior que vimos que era la de Lorenz, haciendo un cociente entre años. Bien, lo que os comenté antes de los dos índices que distinguían entre países subdesarrollados en desarrollo y países desarrollados, fijaros, la diferencia está, por ejemplo, que en el primero, los países subdesarrollados, la parte de la vida pone la esperanza de vida a los 40 años, mientras que en los desarrollados los 60. Haciendo probabilidades e inflaciones sobre estos criterios, se meten en una fórmula, las cuales ahora hablaremos, y directamente. Nos ha pasado lo mismo que el otro día, anda. Bueno, da igual, voy. A veces vuelve, ¿no? No, que vuelve a encenderlo. ¿Con Navidad? No tiene ninguna corto que hay. Bueno, de mientras, deciros eso, que se distinguen dos tipos de índice, el multidimensional, uno por una parte y otro de otra. Pero claro, cuando nos enfrentamos a hacer el trabajo que os comentó antes, dijimos, bueno, si queremos medir, estimar la pobreza que hay a nivel mundial, tenemos que tener en cuenta claramente, por ejemplo, si tienes acceso a educación, sí o no. Pero claro, claramente la calidad de la educación en determinadas zonas va a diferir completamente de la que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros unir o que estén los mismos criterios todos mismos en un mismo estadístico, en un mismo indicador que nos informe? Es bastante complejo, entonces lo tuvimos que limitar solamente al instituto y tuvimos que hacer unos ítems para medir la pobreza. Por ejemplo, con respecto a la pobreza infantil, se dice en cuenta que hay una ausencia, una carencia material severa cuando te falta 4 de los 9 criterios que hay. Por ejemplo, tener lavadora, tener un coche, ir de vacaciones al menos una semana al año, poder pagar las facturas, todo eso. Es decir, falta más de 4 si es que tiene una carencia severa material, una carencia material severa. ¿Qué más deciros? Con respecto a los indicadores que se ha ido, en el caso de España se utiliza el informe AROPE, como antes digo, pero se ha ido a la gráfica en el que mostraba que el PIB, el Producto Interior Bruto, que serían todos los bienes que tienen que ser privados de España, se ha ido incrementando, pero la pobreza no ha seguido la misma tendencia que ha seguido el Producto Interior Bruto. O sea que, como los políticos dicen, una recuperación económica no se muestra claramente en los informes que las mismas instituciones españolas hacen de Instituto Nacional de Estadística. La pobreza es incrementada, se encuentra en el 27,9% actualmente. Como que hay otra gráfica que mostraba cómo ha ido evolucionando con respecto a este informe, el más oficial que hay, la pobreza en mujeres y en hombres. A lo largo de la historia, la que tenía más pobreza era la mujer, pero hubo un punto de inflexión en el que hubo un cambio. Ahora los hombres durante un tiempo empezaron a tener mayor índice de pobreza. Justo en la actualidad, hombres y mujeres tienen el mismo índice de pobreza y es curioso, ya tienen el mismo nivel. Con respecto a la misma gráfica, según la
las edades, los que tienen menos índice o menos tasa de pobreza son los pensionistas, los mayores de 65 años jubilados. Y los que tienen más son los jóvenes entre 16 y 24 años. Tenía otra cita que era bastante buena, pero no me acuerdo de ella, para decirlo. Y también me gustaría leeros la definición que da UNICEF de la pobreza infantil, ¿no? Dice: niños que sufren privación de recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos y alcanzar su potencial como humanos y ser social. Esta es la definición que da de la pobreza infantil. También hay que remarcar que también se pueden utilizar indicadores biológicos como por la calidad de salud que tengan los individuos, como por ejemplo por el grado de inanición, es decir, que no tenga alimento, porque se puede ver claramente por las secuelas físicas. En una exploración médica se ve claramente. Con respecto a otras gráficas que hay, que dependiendo del núcleo familiar que haya, es decir, monoparental o con dos parentales, hay que decir que las familias monoparentales con hijos son las que mayor tasa de pobreza está teniendo en España, dentro de todas las que hay. Bien, y también hay que decir que la pobreza discrimina, por ejemplo, en las personas extranjeras, que cuando hay problemas de género o problemas con padres o madres o ambos que no tienen una educación, suelen salir las estadísticas que tienen mayor índice de pobreza. Entonces hay que hacer algo para que esto de tal manera no se vaya heredando, porque es un problema. Hay que concienciar para que esto no se vaya heredando. Y sí que es verdad que, aunque parezca un poco impactante, la pobreza, ese problema tan grande, social, mundial, hay que reducirlo a veces a números. Porque según dicen algunos, el inicio de buscar la solución, mostrar los datos realmente. A nivel mundial es muy complicado hacer una estadística tan grande, quizás a través de muestras, pero a nivel nacional, en España en el caso, aparentemente funciona con estos informes. A veces se intenta sacar conclusiones de ello para poder encontrar alguna solución. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias. Así, a grandes rasgos, ¿cómo estamos de pobreza en España? Pues estamos bastante mal, porque un 27,8% y en el caso de San Lucas, que es según este informe de los pueblos más pobres, es el pueblo más pobre, tiene el 40% de la población en riesgo de exclusión social o pobreza. Un 40% de la población, casi la mitad, es mucho. Entonces, esto da indicio claro que no estamos nada bien. Aunque parezca que a veces, no, si en España no, porque no salgan los medios. Gustosamente y muy agradecido a Javier Saborido. Muchas gracias. Yo espero que funcione esto porque no me he imprimido el guión, porque lo tengo en el PowerPoint, pero bueno, siempre me imprimo con un plan B y esto pasa. ¿Qué pasa? Pero mientras, antes, lo que quiero hacer es repartiros una cosa que tiene una pregunta, ¿vale? Eso es una muestra, no quería para todo el mundo, sino el que le toque, pues lo coge, lee la pregunta, pone una cruz donde crea, ¿vale? Lo pone boca abajo y me lo pasa, ¿vale? Porque es totalmente anónimo, ¿vale? Que yo voy a ir repartiendo y lo vais, ¿vale? Lo vais rellenando. Y mientras me comentaba alguna cosa, bueno, de José Manuel, perdón, pues que es súper interesante. De hecho, me gustaría que me pasara, ¿vale? Esas cosas para completarla pues con otros datos y tal. Y bueno, y también por comentar, lo que comentabas del 60% y el 30%, hay un banco suizo. Coge un boli y pone una
que tiene forma de pirámide. En la base hay más gente. Aquí están en la franja azul todas las personas del mundo adultas, porque obviamente si los adultos tienen una riqueza, pues su CEO va a ser la misma, ¿vale? Entonces por eso lo mides con adultos. Y aquí están las personas que tienen entre 0 y 10.000 dólares. En esta franja están los que tienen entre 10.000 y 100.000. Aquí entre 100.000 y 1 millón. Y en la pirámide, en la pirámide, más de 1 millón, ¿vale? Entonces aquí te dice que el 70% de la población mundial, ¿vale?, que es lo que están aquí abajo, tienen el 2,7% de toda la riqueza, ¿vale? El 21 siguiente tiene el 11,6%, ¿vale? Entonces, en total el 91% de la población tiene el 13% de la riqueza, ¿vale? Hace 20 años, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar sistemas y tal, la proporción era 80-20, ¿vale? Y ahora estamos más cerca del 90-10 que del 80-20, es decir, que cada vez vivimos en un mundo mucho más desigual. Este paréntesis que veis aquí es el porcentaje del dinero total, ¿vale? Es decir, que los que están aquí arriba, que es el 0,7% de la población, la gente que tiene más de $1 millón, maneja el 46% de todo el dinero que hay en el mundo, ¿vale? Que junto con los siguientes, que tienen más de $100.000, que también parece que están bastante bien, en total suman el 8,6% de la población, ¿vale? Y entre los dos tienen el 40 más el 45, el 85% de la riqueza, ¿vale? Entonces cada vez es un poco más desigual. Yo iba a empezar como por las cosas que ha puesto José Manuel, de preguntar también qué es pobreza y tal, como ya lo ha hecho él, pues perfecto, eso que nos ahorramos y así avanzamos y genial. Entonces voy a poner otra, voy a salir aquí ¿ves? Como veis, aquí tenía puesto primero. ¿Qué es la pobreza? Vamos a definirla. Pero como ya la definí, ¿vale? Y de todas maneras la conclusión que iba a sacar era la misma. Es decir, que es muy complicado definir la pobreza, ¿vale? En cuanto a relativa y absoluta, yo quisiera también añadir que la pobreza absoluta sobre todo se mide porque es como, da igual lo que tengas, que estés en el sitio que estés, en el momento que estés, eres pobre, ¿vale? Si no tengo absolutamente nada y vivo en la calle, da igual que viva en un país muy rico, un país muy pobre, que se me sigue considerando pobre. Pero la relativa ya depende de ciertas cosas. Puede depender del entorno en el que esté. A lo mejor no es lo mismo ganar 1.000 euros en San Lucas que ganarlos en Madrid, donde el alquiler y la vida es mucho más caro, o que ganarlo en Zúrich, o que ganarlo en Kiev, pues que al contrario, ¿no? Que sería como ganar aquí 1.000 o 2.000 dólares. Es totalmente distinto. Y de la época. Esto que pongo aquí es una serie que cuando yo era adolescente, cuando tenía nuestra edad, era la que lo petaba, ¿vale? Se llama Salvador por la Campana. Y era de un instituto, pues, de chavales de clase media, estadounidense y tal. Menos uno que era el ricachón del grupo, que era este, Sam Morris, ¿vale? Era rota, era malillo y tal, ¿vale? ¿Y cómo se hacía notar en la serie de que Sam Morris manejaba? Pues porque tenía un teléfono móvil. Era el único que tenía... Y sí, de verdad que esto es un teléfono móvil. Que no lo crean porque estamos acostumbrados ahora a tal. Eso, ¿vale? Eso era un teléfono móvil, ¿vale? Y entonces salía de vez en cuando hablando con el teléfono móvil. De hecho, las pocas veces que salía el padre, para reforzar de que realmente lo ponen como los tirantes, era como el símbolo yuppie de la época, de los que tenían dinero, que era banquero. Entonces en este capítulo él se llama al padre ahí porque dice que la única forma de hablar contigo es por el teléfono móvil, porque nunca estás, siempre que estás preocupado que si las acciones del banco no te preocupa, y por eso en el colegio me va tan mal, ¿vale? Yo recuerdo que cuando empezaron la época de los móviles, cuando empecé a estudiar en la universidad y tal, pues como estaba este tópico, se hacía la broma. Tú veías a alguien hablando por el teléfono y le decías de broma desde lejos: compra acciones, vende. Como si, ¿dónde vas tú con un teléfono móvil, no? Y ahora en cambio, para vosotros un teléfono móvil es como para mi generación tener una videoconsola, era algo pues normal, lo habitual, ¿vale? Es un ejemplo de que la pobreza es relativa. Ya no podemos decir que una persona es rica si tiene un teléfono móvil. Eso es como, no, bueno, es como algo normal, está muy barato, está no desechable, te hace 20.000 ofertas para que cambie de teléfono de 20.000 maneras y no hace falta pues ahorrar mucho y tal como para tener un teléfono móvil. Entonces, bueno, lo que quería decir es que el look de la pobreza cambia. Otro ejemplo, el plasma, ¿no? Hasta ya, si alguien quiere comprar una televisión cabezona, ya no las venden, ¿no? Las que tienen el tubo, ya cualquier sitio al que vaya, las televisiones son planas. Entonces, no se puede saber si una familia es pobre, si tú entras en una casa
y una tele de plasma. Hace unos años me acuerdo que sí, cuando, por ejemplo, yo estuve en las manifestaciones del 15M, entré en un grupo que era para el tema de los desahucios, y entonces, ostras, pues tenemos que ver a la familia, ¿por qué tal? Y una de las cosas que alguna gente decía, pero vamos a entrar en la casa y vamos a ver, porque si tiene tele de plasma, oye, pues quizás no es tan pobre, o quizás... ¿Vale? Entonces esa es una de las cosas que quería ver. Esta frase también, para ver que la pobreza es relativa. Las condiciones de vida de un rey de hace 3 siglos serían miserables en la sociedad de hoy. ¿Vale? Entonces también, incluso si lo comparamos con épocas, no ya solo con la gente de nuestro entorno, pues la pobreza cambia. De hecho, para calcular la pobreza, ¿vale? En España, por ejemplo, se calcula, la fórmula matemática creo que es el 60% de la mediana de los ingresos. Si estás por debajo de ese 60%, se considera que estás en situación de pobreza, ¿vale? Y se coge la mediana porque la media a veces distorsiona. Vosotros sabéis que si yo tengo 2 coches y mi vecino no tiene ninguno, la media es que cada uno tiene uno, pero esa no es la realidad, ¿vale? Entonces, la mediana se acerca mucho más a la realidad de cuál es la media más o menos de los ingresos, ¿vale? Por eso se utiliza la mediana. En España ahora mismo eso está, o sea, te dice que está más o menos por debajo de los 20.000 euros, ¿vale? Por persona, adulto, año, ¿vale? Es decir, que si una persona, por eso también claro, es que es relativa, dices tú, ostras, ¿vale? Yo gano 25.000 euros al año, vamos a poner, pero si yo estoy casado, tengo 2 niños, ya no es lo mismo que ganar 25.000 euros si no tienes cargas familiares, ¿vale? Por eso hay cada estadística pues dependiendo de la unidad familiar, etcétera, etcétera. Aparte de lo que hemos comentado antes, de que no es lo mismo el coste del dinero en unas ciudades que en otras, el coste de la vida, etcétera, ¿vale? Y esto que he hecho aquí, ¿vale? Que he hecho un poquito de... Vale, fijaos, yo he entregado 2 distintas, ¿vale? Ahora he entregado 2 distintas. Una que simplemente ponía de 1 a 10, siendo 1 máxima pobreza y 10 máxima riqueza, ¿dónde crees que está situada tu familia? ¿Vale? ¿Dónde te ubicaría? ¿Vale? Entonces una la he entregado así, que pone solo de 1 a 10, ¿vale? Pero he entregado otra que pone lo mismo, pero encima de cada número pone distintas cosas y he puesto que del 1 al 5 eso sería ser clase baja, ¿vale? Siendo 1 o 2 clase baja baja, siendo 3 clase media y siendo 4 o 5 clase baja alta, ¿vale? 6, 7 y 8 serían clase media baja, clase media media, clase media alta. Y 9 y 10 serían las clases altas, ¿vale? Pues solo cambiando eso, por ejemplo, yo veo, claro, yo he puesto hasta el 5 clase baja, ¿vale? En esta de aquí. Pues solo una persona de las que ha recibido esta se ha puesto en el 5, ¿vale? En cambio, en la otra hay más gente que se ha puesto en el 5, ¿vale? 2, 3, ¿vale? 3, 4, de 8, más o menos la mitad. No es casualidad, quiero decir, una cosa es estadísticamente lo que diga la realidad, entre comillas, de dónde estamos, y otra cosa es cómo nos percibamos, ¿vale? Y una de las cosas es que a nadie le gusta percibirse de clase baja, es decir, yo no soy de clase baja, yo siempre soy, ¿vale? Un poco más. Entonces, no quería estirarlo ya hasta el 6, porque ya digo, ya hay gente que va a decir, bueno, yo a lo mejor en el 5, pero cambia mucho cómo se defina la pobreza, los parámetros que ponga y cómo nos vemos cada uno, ¿vale? Y es totalmente normal. Nadie pues quiere decir, yo no quiero ser pobre, quiero, ¿vale? Ser clase media, ser clase trabajadora, con distintos nombres, pero obviamente no queremos ser pobres, ¿vale? Y es lo normal y lo lógico y lo deseable, ¿vale? Antes ha dicho el compañero José Manuel que el 40% de las personas en San Lucas están en el umbral de la pobreza, ¿vale? Están en riesgo de exclusión social. Por tanto, por lógica, ¿vale? Si este instituto no es una burbuja y no es un sitio súper elitista que viene la gente más rica, pues seguramente un porcentaje debe salir ahí,
¿vale? Pero en cambio en las clasificaciones nosotros no nos reconocemos, ¿vale? Por eso también no quería ponerlo a todos, decir, porque solo es ver un ejemplo, pero que seguro que si esa encuesta la hacemos, casi nadie se pone en la parte, en el 40% más bajo, ¿vale? Y es totalmente normal. Y lo que decíamos, reconocerse como pobre no es fácil, a veces utilizamos eufemismos, ¿no? Ahora se utiliza mucho, por ejemplo, el término de pobreza energética, ¿vale? Y tú lo escuchas, ya lo escuché en la televisión, la pobreza energética, porque hay gente que no puede encender el calentador todo el tiempo que lo necesita, ¿vale? Porque entonces tiene que prescindir de otras cosas, pero pobre, podemos decir energético, lo que sea, pero si no tenemos dinero para poder calentar en nuestra casa, es que estamos en una situación de pobreza, ¿vale? Pero se le pone eso como otra coletilla porque entonces no lo reconocemos menos. Porque pobres son los que yo no estoy viendo en la calle, ¿vale? Pobres son los que viven en la calle. Solemos tener como esa idea, que hay un solo tipo de pobreza y nos vamos al extremo, al más bajo, ¿no? Otro rasgo de la pobreza, que se puede disimular, ¿no? Decir, claro, porque la pobreza, fijaos una cosa muy interesante que ha dicho José Manuel, que también es uno de los parámetros que utiliza, creo que es la ONU, es el no poder irte de vacaciones una vez al año, ¿vale? Y a lo mejor eso no lo asociamos nosotros con pobreza, es decir, pobreza a lo mejor es que no puedan comer, nos vamos más a las necesidades básicas, pero no también a las cosas de ocio, del poder hacer cosas, de disfrutar de nuestro tiempo libre, que si no tenemos tiempo libre, tampoco estamos en una situación que digamos, qué buena vida tengo, ¿no? Por supuesto que es distinto a estar pidiendo en un comedor o estar pidiendo en la calle, pero tampoco es una situación ideal. Entonces algunas cosas, pues bueno, se pueden disimular, ¿vale? La ropa puede ser barata, puedo tal, y, ¿vale? Tengo un teléfono, todas estas cosas, y parece que no soy pobre. Pues intentamos no serlo. Es normal, nuestros padres quieren vernos felices, ¿no? Y como los otros niños no nos falta de nada, ¿no? Por eso a veces hay situaciones en las que, por ejemplo, a lo mejor vemos y nos escandalizamos cuando vemos que una familia supuestamente pobre a lo mejor tienen una videoconsola en casa, ¿no? Es decir, bueno, que esos padres intentan que sus hijos ya demasiado tienen, siendo pobres y tal, como les quiero dar un poco de igualdad, que por lo menos que no se sientan menores que los demás compañeros, es decir, todos queremos sentirnos parte del grupo del que formamos parte, encajar en nuestro tal, entonces, qué vergüenza que yo en mi casa no tenga una videoconsola, o que yo no tenga tal, o que yo no tenga... Vale, pues entonces a los padres eso les duele y dicen, ostras, pues ¿cómo que no? Que mi hijo no va a tener esto, pues yo si hace falta dejo de hacer tal cosa para eso, ¿no? Para que se sientan mejor y tal, ¿vale? Otra forma también de enfocarlo es distinto de, a lo mejor decir, ¿soy pobre o estoy en una situación de pobreza? El soy en el castellano, en el español, conlleva como que parece que eso es inamovible, ¿no? Como, pues yo soy de San Lucas, yo no estoy en San Lucas, eso no va a cambiar nunca. Entonces el soy, parece como que soy pobre, conlleva como que no voy a nunca salir de ahí, ¿no? Es distinto si lo enfocamos con estoy en una situación de pobreza. Porque también eso implica de que la pobreza puede ser temporal, ¿vale? No significa de que siempre se vaya a ser pobre, se puede salir, se puede ascender, etc. Y aquí entramos con un tema importante que veo que es de los más complicados y es lo que a mí me gustaría aportar. Cómo reaccionamos nosotros o cómo vemos a los pobres. Es decir, tenemos una idea de cómo deben ser los pobres, ¿no? Como he dicho antes, deben ser, pues, que si no, de que es pobre, que como no lleva un cartel, parece que entonces no son pobres y no les vamos a ayudar y no les vamos a dar limosna. Esperamos una cosa de los pobres, esperamos que si tienen poco dinero, pues que ese poco dinero lo gasten sobre todo de manera racional, lógica y sabiendo cuáles son las necesidades básicas, de que no se lo gasten primero en eso, en consolas, en ocio, en caprichos, sino primero en comida, en zapatos, en libros y tal, ¿no? Entonces tenemos esa idea lógica, normal, esperable, pero que también si profundizamos un poco nos damos cuenta de que es complicado. Es decir, a ver, también las personas que están en la pobreza, una parte de esas personas pues han tenido menos recursos, menos acceso a la educación y tampoco son buenos gestores. Obviamente, si fueran a lo mejor mejores gestores del dinero, no estarían en situación de pobreza, ¿vale? Es decir, que no solo ser pobre es lo que tú tengas, sino también tienes que actuar como pobre, ¿vale? Es decir, lo que hemos dicho, las personas pobres pues tienen que, no me compres esto, no te vayas porque si tienes esto,
pues lo mismo no eres tan pobre. Hace poco leí un artículo de uno que se preguntaba, es decir, que hablé con una señora que tenía problemas con el niño y tal, y me ha dicho que ella tenía Netflix en casa, ¿no? Entonces, ay, a lo mejor ya no es tan pobre, si tiene Netflix, ¿no? Y precisamente ella respondía a eso diciendo, demasiada penuria tenemos ya en casa como para una vez a la semana ver algo pues que me evada de esa realidad, de esa situación, que me haga pensar que yo también puedo ver cosas normales, que no soy pobre, y que tengo derecho a distraerme, etc. ¿Vale? Y os voy a poner, por ejemplo, hay varios ejemplos. Este también, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención porque en una web que se llama Cádiz en Lucha, ¿vale? Como entra en el perfil, que es como una web reivindicativa, ¿vale? Pues que la pobreza es inenarrable, que está fatal, que nos están robando los políticos, que el sistema no sé qué, que el paro que la gente tiene, ¿vale? Y ahora, ¿vale? Aquí tenía este artículo, no he puesto el título arriba, pero era eso, se coge a un mentiroso, a un cojo y a una coja, ¿vale? Y entonces ponía, en este caso se coge a una mentirosa a una coja. Me llega a mi perfil de Facebook la información de que hay en Cádiz una señorita minusválida rumana, aunque me es indiferente su procedencia o raza, ¿vale? Es como, ¿vale? Estamos en una web que es reivindicativa y tal, entonces, esto no es por racismo, ¿vale? Que se dedica a pedir limosna por las calles de nuestro Cádiz. Hasta aquí todo normal en los tiempos de crisis que estamos. Es más, dada su aparente minusvalía, yo mismo tendría consideración con ella, y apuesto que mucha gente también, y se hará de jugosas limosnas al cabo del día. ¿Vale? O sea, como... Qué bien, ¿no? Ahí jugosas limonas, te vas a hacer como... Ya sabéis, pedí por la calle que podría hacer con jugosas limonas. Pero aquí cuando empiezan a aparecer informaciones respecto a esta señorita. Se dice que estaba en Jerez, pero que allí ya la conocen y se han dado cuenta de que su minusvalía no es tal. Por eso ha regalado en Cádiz, donde todavía no se la conoce. Informaciones fuertes si fueran ciertas. Pues por cortesía de nuestra compañera tenemos una prueba irrefutable de que esta minusválida no es tal y que lo que hace es aprovecharse de la calidad ajena, ¿no? Y abajo es como un blog reivindicativo porque pone compártelo y despierta conciencia. Y ¿vale? Entonces, por ahí hay dos cosas, es decir, la sorpresa primera normal, ¿vale? Hay una cosa que se llama cuando dona dinero, que es el compromiso del donante, es decir, yo con este dinero quiero obtener o que esta persona haga tal cosa, ¿no? Por eso dono dinero para esta causa y tal. Entonces, claro, hay una primera sensación de estafa lógica, ¿vale? De pensar de, bueno, pero es que esta persona, ¿vale? Está dando pena, siendo minusválida, pero es que no lo es, ¿vale? Hasta ahí normal y tal, pero luego si se supone que estamos un poco preocupados por la pobreza, deberíamos mirar un poco más allá, ¿no? Y decir, pues a lo mejor lo hace porque si no hace con la muleta, porque yo incluso cuando no la veo con la muleta, porque va mucho por querer, se nota como una persona pobre, ¿vale? Se nota totalmente de que pide, de que no va bien vestida, de que va desarreglada, de que se nota que tiene problemas físicos, es una persona pobre. Pero ¿qué pasa? Pues, uy, es que a lo mejor hay muchos mendigos, ¿no? Entonces, como no demuestre yo bien, como no de pena, ¿vale? Él mismo lo ha dicho arriba, lo ha admitido. Dada su aparente minusvalía, yo tendría consideración con ella para darle. Si no fuera minusvalía, a lo mejor ya no. ¿Vale? Pues entonces ahí estamos un poquito forzando a decir, ostras, le está diciendo porque entonces tiene que actuar como minusválida, ¿no? Porque si lo ha dicho que no se lo daría, ¿vale? Y por otro lado, lo que hace es aprovecharse de la caridad ajena, ¿vale? Y aparte de lo de las limonas y tal, es decir, ponemos como un estatus de decir, vale, tú eres pobre, tú estás mal, pero no me mientas, sé totalmente honesto, ¿vale? Y en cambio deberíamos mirar un poco más allá y pensar que las cosas son un poco más complejas y de que la pobreza es injusta. Quiero decir, que da igual que una persona sea buena persona o mala persona. Si cuando hablamos de derechos, muchas veces ese debate siempre se pone, ahora han salido todos los casos del asesinato de Diana, que de tal, y se hablan de derechos y tal, es como, no, pero una persona que mata a otra ya no tiene derecho. Dicen, no, los derechos humanos son para todos. Y la pobreza, como ha dicho antes el compañero, no es una cuestión de calidad, es una cuestión de injusticia. Y hay gente buena y gente mala, todos los niveles sociales, los ricos, la clase media, trabajadores, clases bajas, ¿vale? Y no debe depender el ser pobre o no de ser buena persona o ser mala persona, ¿vale? Entonces, eso es como, pero en cambio parece, a veces hay en las ONG también se habla como del buen salvaje, ¿no? El mito del buen salvaje, que como parece que todas las personas pobres, que todas las personas que huyen refugiados son personas que son santos en vida y que les ha pasado una gran calamidad, y entonces
se merece nuestra ayuda por eso, porque son buenas personas y no porque son personas, ¿vale? Pues, y que no quiero de que haya pobreza, de que todo el mundo pues tenga las oportunidades, las opciones de poder intentar llevar una vida digna, que le satisfaga, que tire para adelante con su vida, que desarrolle sus sueños y tal, ¿vale? Entonces esa es una de las cosas que me parece más importante un poco tratar, porque es de las menos obvias, ya digo, y en círculos supuestamente progresistas de gente concienciada, a veces se cae en ese clasismo. Este ejemplo a mí me pareció espectacular. Esto pasó en el año 2013, ¿vale? Sada es un pueblo de Galicia, ¿vale? La noticia es: una familia pobre de Sada gasta un donativo en percebe e Iberia, ¿vale? La leo. En el municipio de Sada se estaba escribiendo un tierno cuento de Navidad. En solidaridad con los funcionarios del Consello, ¿vale? Que me imagino que es el término gallego para decir el ayuntamiento, los concejales. El alcalde y los concejales decidieron renunciar a sus pagas extraordinarias de diciembre. Reunieron así unos 14.000 euros y los destinaron a aliviar las penurias de las 62 familias más necesitadas del municipio. Las posibilidades de gasto eran muy variadas: calzado para menores, pago de facturas de luz y agua con amenaza de corte, algún pago de hipoteca o alquiler, e incluso una urgencia en el odontólogo. Pero sobre todo el montante principal se dedicó a comida, mucha comida con productos de primera necesidad. En este caso, las familias recibieron unos vales que podían entregar en los supermercados más populares del municipio. Posteriormente, ellos ajustarían cuentas con el Consello entregándole la relación de productos demandados, ¿vale? Como he ido al supermercado, me da el dinero, te presento las facturas y tal. A ver qué pasa. Pasadas las fechas de la Navidad, el Departamento de Servicios Sociales recibió estos justificantes de pago. La gran mayoría de las familias demostraban en esa lista la urgente necesidad de productos básicos como patatas, galletas, arroz, pasta. Pero los técnicos descubrieron entonces un papel que emborronaba el dulce cuento navideño. Una de las 62 familias había optado por destinar el dinero, y vuelve a recalcar, al que habían renunciado los ediles de Sada, a darse un homenaje gastronómico propio de la alta sociedad. ¿Vale? Es decir, un homenaje gastronómico propio de la alta sociedad. Es decir, tú no puedes comer eso solo comemos los ricos, propio de la alta sociedad. Esto está sacado de La Voz de Galicia, el artículo. La factura que llegó a las dependencias municipales fue especialmente comentada. En ella se recogía el gasto de 2 lotes de percebes gallegos medianos, jamón ibérico, jamón de Granada, langostinos cocidos, latas de anchoa, lomo embuchado y productos de droguería. La compra se realizó el día de Nochebuena en un supermercado de Sada. La nota de gastos nos sentó bien en el seno del ayuntamiento. En los últimos días intentan averiguar cuál de las 62 familias destinaron de forma inadecuada los recursos personales de los concejales, ¿vale? O sea, es como, es que dinero que te he dado yo, ¿vale? No habrá castigo ni obligación de devolver los dispendios navideños, pero una vez localizada, la familia será borrada del listado de servicios sociales, que tiene baremadas a las familias susceptibles de recibir ayuda. El alcalde de Sada, el popular Ernesto Anido, no ve motivos para no repetir la iniciativa en próximos años, ¿vale? Y te dice, no, solo han sido 61, ¿vale? De las 61 lo han hecho bien, hay una que lo ha hecho mal, y no solo por eso vamos a dejar de hacerlo y tal, ¿vale? Entonces, por un lado ahí nos encontramos con el compromiso, lo que decíamos, el compromiso del donante, como ese acuerdo de decir, obviamente, por ejemplo, nosotros Madre Coraje somos una ONG que si pedimos una subvención para construir un hospital en Mozambique, obviamente tenemos que destinar dinero a construir un hospital en Mozambique, porque si no eso es desviación de fondos, estamos cometiendo un delito y estamos utilizando dinero público, que es de todo, para algo que no es lo que yo he dicho que voy a utilizar, ¿vale? Eso por un lado. Pero por otro lado está el decir, a ver, comidas, tal, no sé qué, Navidad, han comprado, la familia, luego se entrevista a la familia y pienso decir, ¿cuándo voy a poder yo a mis hijos, una vez que comamos langostinos y que comamos jamón? Vale, pues vamos a decir, estamos en Navidad, quiero alguna vez comer jamón y langostinos, quiero decir, ese dinero, comprarse además patatas no sé qué, no sé cuánto, no te va a sacar de pobre. Quiero decir, al igual que me compro una tele de plasma y no me compro una que tal, esos 300, 400 euros más no me van a sacar de pobre. Decir, oye, pues ya que estamos vamos a poder, pero no, tienes que hacerlo, ¿vale? De la forma que ellos dicen totalmente y como diciéndote que no está haciendo, le han sacado el baremo como no soy una familia digna de recibir ayuda, ¿vale? Solo por haber hecho eso. Es decir, se exige de que además de pobre, todas tus decisiones sean totalmente racionales poniendo una lista de prioridades, ¿vale? Cuando yo estoy seguro que todos pues podemos utilizar esa misma excusa de decir, pues bueno, oye, como ahora está tan mal el tema, que si recorte, que si beca,
Yo en mi familia lo que deberíamos hacer es ahorrar todo lo posible para mi estudio, porque no vaya a ser que luego no pueda ir a la universidad, ¿vale? Pero bien, pero lo normal es que también, pues seguro que se ahorra en eso, pero pues también me voy con mis colegas a salir, voy a un partido de fútbol, me voy al cine y no pasa nada, ¿no? Pero aquí en Cádiz se decide, no. Mientras siga siendo pobre, tiene que comer arroz, patata, lentejas, ¿vale? Vestirte con lo que tenga cuando se te rompa un zapato, entonces te compras otro, pero no puedes ir más allá, ¿vale? Entonces, ese tema complejo ha pasado también en centro, en colegios, me acuerdo yo en uno de Jerez, pasó que precisamente querían con una de las familias ayudarle y tal en Navidad, entonces se recogió dinero y tal, ¿vale? Y luego cuando volvieron, pues había un cierto malestar porque, oye, es que hemos estado hablando en clase que han traído los Reyes y le han traído la PlayStation 4 a esta familia, ¿no? Y obviamente la sorpresa es general y la pregunta es lícita y totalmente legítima, pero a lo mejor precisamente porque le habéis podido recoger dinero para otras cosas, ha podido decir esa familia, pues le puedo comprar la PlayStation a mí, pues le puedo comprar una consola, ¿vale? O sea que gracias porque hemos podido pues avanzar un poco en este tema y tal, ¿vale? Que, insisto, esto no intenta justificar acá como que cualquier cosa que hagan está bien con el dinero, pero que tenemos que ver un poco más allá porque los límites y las exigencias que les exigimos a los pobres son mucho más altas que a cualquier otra persona, pero porque como eres pobre, esto es lo que tienes que hacer, porque esto es lo que ocurre, con estas cosas, ¿vale? Otro tema relacionado con la pobreza relativa, a mí, por ejemplo, yo en el año 2003 estuve en Perú y ahí era voluntario. Yo estoy trabajador de Madre Coraje, pero desde el año 2005, pero de 2002 a 2005 era voluntario. Y yo en 2003, cuando terminé mi carrera de magisterio, me fui a Perú. Y entonces ahí fue también cuando empezó a cambiarme a mí la forma de que es la pobreza, porque claro, yo llegué a Lima, una ciudad de 8 millones de habitantes, que la pobreza de la ciudad sí que es totalmente miseria, es decir, pues igual que en las ciudades vemos mendigos, ¿vale? Pues en Lima exactamente igual. De hecho, hay gente que vivía en los basureros, que era el único sitio en los que podían hacer comida. Pero tú sales de la ciudad y te vas al campo y ahí ves que la pobreza es distinta. Era gente que tenía su casa, que tenía su terreno, que tenía su ganado, pero era también igualmente pobre, ¿vale? Pues porque la casa se caía a cacho, el terreno no era nada productivo y por tanto los animales se le estaban muriendo, no daban leche o era de muy mala calidad, etc. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta también de que, ostras, a lo mejor una persona que tiene una casa, que tiene tal, no tiene por qué significar que no sea pobre, ¿vale? Por eso también, como muy bien ha explicado el compañero, la pobreza es multidimensional y a veces es muy difícil cuantificarla, ¿vale? Por eso a veces decir, bueno, para esa casa vale más de 10.000 euros de lo que hemos visto antes, vale menos, ¿vale? Entonces hay que ver distintas situaciones. Y una cosa también que me llamó mucho la atención es que en esos poblados rurales había una familia, recuerdo perfectamente, que había una niña de 3 años que estaba ayudando a su abuelo de 95 a recoger, hacer labores agrícolas, ¿no? Entonces como un poco esa condena de decir, desde que eres pequeño hasta, como diciendo, esta persona no se puede jubilar. ¿No es verdad? Aquí no existe el concepto de me jubilo, tengo una pensión, tengo unos ingresos, ¿vale? Que eso también ayuda mucho, pues, se supone que lo que los estados deben hacer es redistribuir todo ese dinero y gestionarlo bien, pues para que efectivamente haya ese colchón, ese estado del bienestar, como se suele llamar, y tal, ¿vale? No sé qué hora es. ¿Y cuál? Vale, anda. No, pero de eso ya le pongo. También os quería comentar otra cosa para intentar vincular un poco lo que estáis bien trabajando esta semana con lo que trabajaste el año pasado, que creo que era tema de migraciones, ¿vale? Porque también hay un concepto muy erróneo con el tema de la migración, ¿vale? Que por ejemplo se escucha varias veces igual, en este mismo círculo que en teoría buscata se escucha mucho de para que la gente no cruce el estrecho en patera, ¿vale? Lo que hay que hacer es ayudar a esos pueblos que por tanto se van a desarrollar y si hay desarrollo, si hay oportunidades, por tanto no van a tener la necesidad de venir, ¿no? Parece un pensamiento totalmente lógico y que eso lleva así, pero realmente no es así, ¿vale?
Porque cuando, por ejemplo, pensad en familiares, conocidos, amigos que hayan tenido que irse de Sanlúcar, pero de España, ¿vale?, para encontrar trabajo, ¿vale? Y pensad si esas personas eran las más pobres del pueblo. Estaban en comedores, estaban... Seguramente no, seguramente todo el mundo que hace un viaje para buscar trabajo y una vida mejor largo suele tener un mínimo nivel de formación, suele tener más o menos un cierto dinero para irte ya allí y tal, el traslado y tal, porque claro, una de las cosas también que tú valoras cuando te vas las expectativas de encontrar un trabajo, es decir, pues si yo no tengo estudios, si yo no tal, ¿qué hago yo en Alemania? Que me va a costar la misma vida el idioma, que no, ¿vale? O que ni siquiera me planteo el hecho de irme más allá de mi provincia, ¿vale? Entonces, eso ocurre en todas las zonas del mundo y ha ocurrido a lo largo de todas las épocas, ¿vale? Siempre la gente que tiene menos recursos, sus emigraciones son normalmente internas, dentro de la provincia, comunidad autónoma o país, ¿vale? Y la gente que se va, que hace el viaje más largo, es porque tiene un poco más de poder adquisitivo, ¿vale? De hecho, la gráfica... La pone como titulador. ¿Tenéis pobreza rotuladores? No, no robo. No, no robo. Sí. Entonces, aquí, ¿vale? En este eje, ¿vale?, estarían como el nivel de ingreso de estas personas, los dineros, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y aquí estaría cuánta gente emigra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la gente que está en la parte más baja, ¿vale?, vemos que emigra poco, ¿vale? O sea, que toda la gente que está aquí, que tiene poco dinero, solo estas personas emigran, ¿vale? La mayoría de la gente que emigra está aquí, ¿vale? Y una vez que llega a este nivel de ingreso, pues esto vuelve a bajar un poco y ya que igual la gente como que tiene mucho dinero, pues también emigra poco, ¿vale? Pues bien, la inmensa mayor parte de las personas africanas están aquí. Están aquí, ¿vale? ¿Eso qué significa? De que África todavía no ha empezado a migrar, ¿vale? Si afortunadamente los proyectos de desarrollo en África, su desarrollo económico y tal, va hacia arriba, va a hacer que haya más inmigración, ¿vale? Porque siempre cuando tú tienes dinero en el bolsillo, pero tu país todavía no lo está desarrollando, porque eso va más lento, los cambios sociales van más lentos, tú dices, ostras, pues esta persona que estaba aquí, que ahora por suerte, como se está desarrollando y tal, ha podido ir a la universidad, ha aprendido idiomas y puede tener algo de dinero ahorrado, dice, pues yo voy a pegar el salto, pues yo me voy a ir a Europa, ¿vale? A buscar trabajo, ¿vale? Y entonces emigrarán más, ¿vale? Quiero decir, y se tiende a pensar lo contrario, que la gente que cruza el estrecho, sobre todo es gente que no tiene absolutamente nada y tal, ¿vale? Y esa gente, las estadísticas te dicen que emigra poco, o que emigra internamente, ¿vale? Migra de un país a otro de África o tal. Luego, claro, eso no significa que no emigren, hay un porcentaje que sí, ¿vale? Y se conocen casi tal. Y sobre todo si el viaje es corto, es decir, si tú vives en el norte de Marruecos, que está muy cerca de la frontera, ¿vale? Pues no tienes que hacer demasiada inversión de dinero, de tiempo, pero pensad en todo lo que viene del África subsahariana, sabéis lo grandísimo que es África. Es como si nosotros tuviéramos que emigrar de aquí a Moscú, pues imaginaos que primero hay que llegar a Moscú, antes de llegar a Santos, ¿vale? Entonces, ese camino cuesta dinero, cuesta tiempo, ¿vale? Y sabéis lo que se le paga a las mafias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces eso era algo importante que quería que viéramos, que es que lo mismo que a Internet no se le puede poner puerta al tema de la migración, al campo tampoco, ¿vale? Y de hecho todos los estudios te dicen que cada vez que porque las rutas las hacen más difíciles, eso no hace que la gente no emigre, lo que hace es que busque otras rutas, que son más largas y cada vez más peligrosas, ¿vale? Entonces, esas políticas no están funcionando, ¿vale? Que si lo que queremos es salvar vidas, hay que hacer una política como, por ejemplo, se toman de ejemplo países como Canadá, ¿vale? Que tiene una política migratoria bastante coherente, que hace un cálculo de, oye, mira, pues nuestro país, este tipo de trabajo es el que necesita, y ofrecen visados por países diferentes, políticas que beneficien tanto al país de acogida, en este caso España, como a los países receptores, ¿vale? Entonces, bueno, ese era uno
de las cosas importantes que quería poner sobre la mesa, porque lo escucharéis mucho, lo escucharéis de, claro, que vienen aquí porque nosotros con nuestra política nos estamos cargando. Es verdad que con nuestra política estamos haciendo daño, pero eso no tiene nada que ver con la migración va por otro lado. Y esta curva es común, ya digo, a todos los países que alguna vez en su historia han tenido que emigrar, ¿vale? Todos los emigrantes cumplen con este requisito, que los que más emigran son los que tienen, ¿vale? Aquí, este dinero, lo que puede ser un poco más la clase media y tal. Que como digo, en España estaba el 60% de la mediana está a partir de 20.000 euros y acaban 60.000, ¿vale? A partir de 60.000 para arriba se considera ya clase alta. Como todo siempre, en los márgenes es muy difícil siempre establecer, entonces yo si gano 5 euros menos que tú, y estoy en 20.000 y que gané 20.005 y ya está ahí, y bueno, es que en algún lado hay que hacer cortes, ¿vale? Siempre lo complicamos, ¿vale? Pero es más o menos así, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado también, de cómo son los pobres, si son buena gente, si son mala gente, son personas con mala suerte, se lo han buscado, ¿vale? Y esto es con lo que yo quería terminar, que a veces tenemos en este mundo, vivimos mucho en la idea del individualismo, que tiene una parte muy buena, que es de podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Podemos cambiar muchas cosas, más que nunca en la historia tenemos posibilidades, recursos y conocimientos pues para mirar un poco más allá y salir de... No, yo lo único a lo que aspiro es, salgo aquí y tengo este trabajo, si tengo suerte, de la panadería de mi padre, ¿vale? Que es lo que siempre hemos hecho y tal, y si no, pues no sé qué hacer, sino que ahora hay como... tenemos muchas, pues la tecnología nos abre muchas puertas, tenéis menos miedo a viajar, a buscar las cosas y tal, ¿vale? Pero también detrás de eso, porque a veces subyace de, pero si hay todo esto y no encuentras trabajo, no triunfas, es que no vale, es que eres torpe, es que no sé qué, entonces mucha gente llega a, si esa persona es pobre, lo ha buscado, ¿por qué no va? No sé qué, no sé cuánto. El otro día, fíjate, me pasó con mi propia madre, ¿vale? Que estuve con unos amigos que hace tiempo que no venía y le pregunté por otro amigo. Y me dijo, tío, pues se ha ido a Navarra con su mujer a trabajar. He encontrado, trabajó en Pamplona, también en un hotel y tal. Total, que luego por la noche hablo con mi madre y digo, mami, me he encontrado no sé qué y me ha dicho que no sé cuánto. Claro, si es que es lo que tenían que haber hecho. Tú te puedes creer que hace 3 meses me lo encontré y venían de Cáritas no sé cuánto y... Vale, otra vez como la exigencia de es que hay que hacer las cosas bien, es que tanto, es que antes de pedir Cáritas busca trabajo donde sea, donde... Y digo, bueno, pero es que ellos tienen 2 niños y claro, no es fácil decir, lo dejo todo aquí y me voy para arriba sin saber, te tienes que ver ya muy desesperado. Cada persona tiene su momento, tiene un proceso y por eso es importante pues mantener ciertas ayudas después de cuando se te acaba el desempleo, pues porque otra de las muchísimas estadísticas que hay te dice que la persona final que más triunfa en la vida primero es según la renta de sus padres, ¿vale? Por tanto te quita el mito ese de que individualmente podemos hacer lo que quieras, porque si tus padres tienen un buen colchón económico, seguramente tú vas a encontrar un buen trabajo y luego todos esos lazos y todas esas redes, porque la mayoría del trabajo se encuentra por colegas, por amigos, por conocidos que te recomiendan que tal vez esta entrevista. Entonces, irte a un lugar en el que no conoces absolutamente a nadie, te cierra muchas puertas y entonces tú dices, yo voy a esperar un poco aquí, a ver si amaina la crisis, a ver si puedo un poco más, a ver si puedo hacer tal cosa, ¿vale? Entonces, es muy complicado y siempre... La mayoría de la gente intenta pensar con lógica y a veces verdad que tiene miedo y tal, pero que ahora mismo se ve un discurso de si no eres rico, si no has triunfado, es porque no lo has hecho, porque yo abrí un blog que como los blogs son gratis y tenía una gran idea y tal, y esas cosas. Y quería terminar con un dato respecto a lo que ha dicho antes José Manuel de los respecto a los datos de la época de la crisis, de cuando el Producto Interior Bruto subía. Pero ¿sabéis lo que pasó antes de la crisis, cuando el Producto Interior Bruto hacía así? ¿Vale? Del año 2004 al 2007, ¿vale? Que eran los años de bonanza, de crecimiento y tal. En una base 100, el PIB creció hasta el 131, ¿vale? Pues entonces se puso el tema de la pobreza infantil en una misma base y se redujo solo unos puntos, ¿vale? En años de bonanza, ¿sabes? Ahora nos están diciendo, estamos recuperando, pero es que aquí, los años que España era un cohete, decía Zapatero que estamos en la Champions League, le decía estamos en la Champions League, ¿vale? Se redujo, ¿vale? Por tanto, la crisis ha sido una excusa muy buena para decir, no hay dinero, por tanto, no se puede hacer porque no hay dinero. No, mentira. Cuando hubo un montón de dinero, no se destinó el dinero a solventar ciertos problemas. Estamos hablando de más esto porque es de pobreza infantil, ¿vale? Este dato es de pobreza infantil. Entonces también esa teoría de que a veces dice, lo importante es que haya dinero porque de alguna forma
¿vale? Al final acabará llegando. Si todos tienen dinero, si no, es importante lo que haga con ese dinero, cómo lo destine, ¿vale? Y para ese dinero sí que tenemos nosotros que... Y por eso estas jornadas son tan buenas, porque no solo aprendéis vosotros, sino que si lo decís en radio, si sale en los periódicos, si informáis tal, estáis haciendo un poco de presión pues para que a los políticos les interese esto. Porque la única forma de que les interese que es, ellos que tienen un pánico aquí a perder votos. ¿Qué van a hacer muchos de los partidos? Hacer lo que la gente le diga para no perder votos, ¿vale? Pues tenemos que dejarle claro y decir, oye, que para nosotros esto es importante, ¿vale? Que hay que destinar recursos a esto, ¿vale? Dame unos minutitos, si alguno quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, Javier, nos quedan unos minutillos. ¿Alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta? A mí sí me gustaría decir una cosa, si esperáis, estamos acabando, que subrayar lo que ha dicho Javier, que es el tema de la culpabilización de los pobres. Esa creencia de que muchas veces desde que la gente está en una situación es porque se lo gana. Y recuerdo una de las veces que nuestro presidente del gobierno redujo la ayuda a los parados, quitó la ayuda a los parados, todos conocemos gente que está parada y que necesita dinero. La explicación que dio es que así les animaba a la búsqueda activa del empleo, como que antes estuvieran tocándose